Es preciso que en este momento hagamos un pequeño paréntesis para volver sobre los capítulos que ya hemos estudiado del libro de Apocalipsis, de esta enseñanza, siendo que ya hoy veremos el capítulo 10, pues es prácticamente la mitad del libro, y más porque aquí se finalizan los juicios de cierta manera y ya abarca un campo mucho más extenso, mucho más avanzado, y la recta final del libro de Apocalipsis comienza en el siguiente capítulo después de este. Además de eso, vamos a ver algo importante, que es que hasta aquí Apocalipsis no ha sido realmente difícil de entender, pero a partir del siguiente capítulo y posteriores vamos a leer a Apocalipsis en un sentido mucho más profundo, mucho más de imágenes simbólicas, que se ha prestado a múltiples interpretaciones de diferentes denominaciones, diferentes iglesias, incluso sectas, que han interpretado y han tergiversado esas señales o imágenes de Apocalipsis y las han usado para su propia acomodación o para su propio provecho. Entonces, hemos visto hasta acá, ya hasta el capítulo 9 de Apocalipsis. Gracias a Dios hemos podido avanzar semana a semana y vimos en el capítulo número 1 la gloria, la manifestación gloriosa de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Daniel, habíamos tenido un pequeño atisbo al Hijo del Hombre, a Jesucristo. En los Evangelios vimos un poco con la transfiguración de Jesucristo, allí en el monte con los 3 discípulos, pero acá en Apocalipsis 1 vemos a Jesucristo, su manifestación, ya no como un cordero, ya no como el Hijo del Hombre en el mundo, acá pues habitando en un cuerpo limitado, en un cuerpo humano, sino que lo vemos en la sublime gloria y la suprema gloria del Padre, pues viniendo y manifestándose a Juan. En el capítulo 2 y 3 vimos el mensaje a las 7 iglesias que hablábamos, que básicamente también es vinculante con la iglesia de este tiempo, porque hay principios, hay pautas, hay conceptos que se pueden aplicar hoy en día para seguir avanzando y seguir creciendo Cristo en la iglesia, que la iglesia pues es el cuerpo de Jesucristo, como lo hemos hablado en videos anteriores. En el capítulo 4 vimos que se traslada la visión. Juan se traslada de estar viendo la manifestación de Cristo Jesús y el mensaje a las iglesias, se traslada en un momento hacia el cielo y empieza pues a describir la parte celestial, ¿no? En el capítulo 5 y 6 vimos el Cordero, que es mismo Jesucristo, que recibe el rollo de la mano del que está sentado en el trono, que es Dios Padre, y Jesucristo, al haber sido por quien se creó todo, según Juan capítulo 1 versículo 1, las cartas de Juan, etcétera, etcétera, pues recibe la facultad, y al haber sido él el que pagó el precio para redimir a la humanidad y la creación, sí, que cree en él básicamente, pues recibe la facultad de iniciar los juicios de Apocalipsis y de cumplir con todo lo que Apocalipsis dictamina, entendiendo, como ya hemos hablado en otros videos, que exactamente Apocalipsis se realiza a lo largo de 7 años, es el nudo de Apocalipsis, es el desarrollo de Apocalipsis, que corresponde a la semana número 70 de Daniel. Y nuevamente, si quizás algunos de los conceptos que hablo acá te parecen extraños, nuevamente les invito a que puedan ir a los videos anteriores a esta misma lista de reproducción en YouTube, ver todos los videos, desde el primero que se creó para dar contexto a Apocalipsis, un contexto histórico, un contexto del lugar, y los que prosiguen en adelante, que te van a traer luz suficiente para entender lo que estamos hablando acá. Pasamos al capítulo número 7, donde vimos una pequeña pausa, se abre una pequeña pausa en medio de los juicios para sellar a los 144,000 y mostrar una multitud vestida de blanco. Es una pequeña pausa que se hace allí donde la tierra está ya bajo juicio, pero se hace una pausa para sellar a estos 144,000 de las tribus de Israel y luego retomar el camino del juicio. Eso es interesante porque en este capítulo que vamos a ver ahora también vamos a ver como una pequeña prórroga, una pequeña pausa para luego ir hacia allá la parte final. Y en el capítulo 8 y 9 vimos el 7º sello y las 6 trompetas. Acá es interesante porque en esta parte del capítulo 5 y 6 vimos el Cordero y 6 sellos.
Quedó uno pendiente, luego lo venimos a ver para iniciar las 7 trompetas. El séptimo sello inicia las 6 trompetas, se dan las 6 trompetas, luego se abre una pausa, que es el capítulo de hoy, el capítulo 10, para luego sonar la séptima trompeta y desencadenar unas imágenes, unas señales, y luego iniciar las copas de la ira, que es algo terrible porque ya no es ni una cuarta parte ni una tercera parte, sino es toda la tierra. Y lo vamos a ver en el capítulo de la enseñanza de hoy. Así que bienvenidos, ya comenzamos. Mario Rodríguez les saluda y les doy la más cordial bienvenida a esta continuación de esta enseñanza de Apocalipsis. Les nuevamente agradezco por acompañarme a lo largo de todo este estudio, que no es fácil realmente porque requiere trabajo, requiere pues años de estudio para poder traerlo a lo que ya viene siendo la interpretación actual. Y pues las gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por esta revelación y permitirme traer esta enseñanza para ustedes. Gracias por suscribirse, comentar, dejar sus preguntas, compartir este material a personas que pueda serle de ayuda. Así que vamos, como siempre, a usar la nueva traducción viviente para lectura base y la Reina Valera 1960 para soporte en caso de algún texto oscuro o que requiera un nuevo punto de vista. Llegamos al capítulo 10 de Apocalipsis y vemos como una pausa, una segunda pausa que se abre antes de lo que sería la recta final del juicio. Y vamos a comenzar de una vez. El ángel y el rollo pequeño, la Reina Valera dice el ángel con el librito. Entonces vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza. Su cara brillaba como el sol y sus pies eran como columnas de fuego. Respecto de este ángel, mucho se ha hablado, hay teólogos que tienen sus propias interpretaciones. Algunos dicen que puede ser mismo Jesucristo, otros pues un ángel muy poderoso. Recordemos que en el nivel de la angelología existen ángeles de rango, de poder y de actividad, o sea que desarrollan diferentes papeles o diferentes acciones en la creación y en la gloria delante de Dios y de su trono. Entonces hay ángeles de rango querubín, hay arcángeles, hay ángeles que cumplen una misión determinada, hay ángeles a cargo de un propósito, etcétera, etcétera. Entonces acá yo me inclino más porque sea un ángel de tipo superior, tipo arcángel, tipo querubín, pero no Jesucristo mismo. Aunque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en libros antes de la venida de la encarnación de Jesucristo, se habla mucho del ángel de Jehová, que en la mayoría de veces se refiere a Jesucristo mismo, con algunas excepciones obviamente, pero la mayoría de veces se refiere a Jesucristo mismo. Algunas veces se nombra como el príncipe del ejército de Jehová. Miguel sabemos que también es el arcángel, jefe de los ángeles, de los ejércitos celestiales, y que hay ángeles que son también de rango básicamente querubín. Pero acá dejemos lo que es, como dice la palabra, un ángel, ¿sí? Que viene de la misma presencia de Dios, por lo cual irradia su poder y su autoridad. Versículo 2. En la mano tenía un rollo, el comentario nos dice, o también el libro, pequeño, que había sido abierto. Se paró con el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. ¿Qué decir de este libro en la mano? Algunos teólogos lo comparan con el libro abierto de los 7 sellos que abrió el Cordero. ¿Sí? La Biblia no lo aclara, sin embargo acá dice que es un libro más que de pronto un rollo y que es pequeño. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas y entendiendo que el rollo que abrió anteriormente era un poco más extenso, más grande, porque incluía los 7 sellos que vimos, pues hay algunas diferencias marcadas. Sin embargo, el texto no nos aclara si es el mismo o no es el mismo. Queda como esa parte para discusión, pero igual no es algo que sea realmente importante, o sea, no aporta ni quita de lo que viene en adelante y de lo que ha sucedido hasta el tiempo que estamos leyendo.
Entonces este ángel pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Se entiende que cuando habla también de poderoso se refiere a que es grande, a que es un ángel tipo gigante, ¿sí? Que no es del mismo tamaño humano, por lo cual puede diferenciarse cuando coloca su pie sobre el mar uno y el otro sobre la tierra. Y dice que da un fuerte grito como el rugido de un león, y cuando gritó, los 7 truenos respondieron. La Reina Valera dice, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Entonces, este ángel se para, ¿sí? Pone un pie, que vendría siendo el pie izquierdo, ¿sí? Sobre la tierra y el pie derecho sobre el mar, y da un grito fuerte, tan fuerte dice como el rugido de un león en su similitud, y cuando él grita, dice que 7 truenos emiten lo que él dijo en su grito. Esos 7 truenos dan a entender en lenguaje, valga la redundancia, entendible para Juan, qué es lo que ha pronunciado el ángel. Versículo 4. Cuando hablaron los 7 truenos, yo estuve a punto de escribir. O sea, él estuvo ahí casi ya para escribir, pero oí una voz del cielo que decía, guarda en secreto lo que los 7 truenos dijeron y no lo escribas. En griego está escrito como sella. Sí, recordemos que sellar es lo mismo que hablábamos antes con el libro, que estaba sellado, es decir, que nadie podía ver lo que estaba dentro. Entonces acá se está diciendo básicamente lo mismo. La Reina Valera nos dice un poco más, iba yo a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Sí? Entonces viene a ser como un secreto, ¿sí? Viene a ser como un misterio esta parte de lo que los 7 truenos emiten. Y ahí surgen muchas preguntas, algunos incluso llegamos a decir, bueno, ¿y por qué si le dice que hablaron 7 voces, por qué no le permite escribir? Pero vemos que en Daniel también sucede algo similar. Daniel va a escribir algo y a Daniel no se le permite. Como siempre, las citas que no vamos por tiempo a alcanzar a revisar porque nos extenderíamos muchísimo, van a aparecer acá en la parte inferior para que ustedes puedan poner en pausa el video, ir con calma a su Biblia, a su página web donde tengan la Biblia en lectura y poder pues hacer una profundización más amplia. Esa es mi invitación, ya que vuelvo y repito, si hiciéramos eso acá, pues extenderíamos horas y horas el video porque un versículo lleva a otro y así sucesivamente, pero nos centramos en Apocalipsis usando muy de vez en cuando versículos exteriores, ¿sí? Porque es importante entender, y esto lo aclaro y hago un paréntesis, que para entender Apocalipsis de manera más profunda y permitir que el Espíritu Santo nos enseñe aún más su contenido y su contexto, debemos haber leído libros como Daniel, como Ezequiel, ¿sí? Incluso profetas como el profeta Isaías y algunos otros textos de la Biblia, para que al llegar a Apocalipsis no lleguemos como personas sin un contexto, sin un preconocimiento y pues quedemos bastante confundidos. Esa es una opinión y un consejo bastante importante que a nivel de teología siempre sirve y a mí me ha servido muchísimo para entender. Ahora, volviendo sobre el texto, respecto del secreto que nos habla que se guarde acá, en el Salmo 29, versículo 3 al 9, hay como algo que hace como algunos lo citan para traer acá más o menos a lo que dijo el ángel. Lo coloco acá para que tú si quieres vayas y lo leas, pero no vamos a detenernos porque para mí no hace una referencia clara y exacta al texto que estamos citando acá. Ahora, en la Biblia hay varias partes donde se usa la misma palabra en el original para referirse a secreto. Cuando vemos en Romanos que nos habla sobre la salvación del pueblo de Israel en el tiempo del fin, se usa la palabra similar. Cuando se habla del que entren los gentiles para ser salvos, que también es un misterio, se usa la misma palabra. Cuando habla de Cristo viviendo en nosotros, o sea, ya no viviendo nosotros, sino viviendo Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, si el pueblo que verdaderamente pertenece a Cristo, también habla de un misterio. Incluso la iglesia de Jesucristo en el antiguo pacto es un misterio. Entonces, no es la primera vez que se usa esta palabra misterio, ni es la última que se va a usar. Entonces, dejémoslo como un misterio, algo que no debía revelarse. Y eso es importante, porque a lo largo de la Biblia no todo nos ha sido revelado. Yo estudio cada día la Biblia y aunque hoy sé
considerablemente mucho más de lo que sabía hace unos 5 o 10 años de la lectura bíblica, la mayoría de ello me ha sido revelado. En el entendimiento correcto, muy pocas cosas las he entendido por el intelecto humano. Sí, algunas cosas como numéricas, como comparativas, como narrativas, las he entendido en el intelecto humano. Pero cuando voy al entendimiento de la gracia, al entendimiento del diezmo, al entendimiento de la iglesia, al entendimiento de la fe, al entendimiento del amor, del fruto del Espíritu Santo, es por revelación, porque he patinado sobre esos textos sin entenderlos hasta que viene la revelación y es como si estuviera yo en un cuarto oscuro y de repente se encendiera la luz. Puedo verlo todo, comprenderlo todo, las maneras, las formas, las ubicaciones, etc. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Si a Dios no le plació por X o Y revelarnos lo que estos 7 truenos hablaron, pronunciaron, pues es porque es algo que se revelará en el tiempo del fin. ¿Sí? Y eso lo veremos, como dice la palabra. Ahora vemos oscuramente, ahora hay cosas que no entendemos, pero luego, cuando Él nos llame a su presencia, cuando estemos glorificados, quizás ni siquiera sea necesario de que esas preguntas sean contestadas o en su conocimiento será tal que todo ello será entendido de manera perfecta. Esa es una de las esperanzas dentro de la gran esperanza que tenemos. Entonces, versículo 5. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó la mano derecha hacia el cielo. Hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que hay en él. El ángel dijo: ya no habrá más demora. La Reina Valera nos dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entonces, aquí este ángel fuerte jura por Dios mismo, por su Cristo, ¿sí? Y dice algo bastante interesante, que Dios creó los cielos, o sea, toda la creación fue hecha por Dios. No solo esta tierra, no solo la luna y el sol que vemos, sino toda la existencia del universo en su extensión, en lo que podamos nosotros hablar, decir o investigar. Hasta la estrella más lejana que podamos ver, el sistema solar, la galaxia, el cúmulo de galaxias, el supercúmulo, todo esto fue creado por Dios. Sí, fue creado por Dios, porque cuando habla de los cielos, habla del cielo que vemos nosotros, las regiones celestes y las regiones aún celestiales. Entonces estamos viendo algo maravilloso, algo completo, porque la palabra es muy precisa y muy exacta cuando así es necesario que lo sea. Entonces jura por él y dice algo muy importante: ya no habrá más demora. Ya no se dará más tiempo. Y esto es algo espectacular de Dios, algo que yo admiro y por lo cual yo siempre me sorprende Dios, que aún en medio de la tribulación, de la angustia, de la destrucción, Dios abre espacios, en su misericordia se extiende más allá de toda medida para tratar de que la humanidad se arrepienta y le reconozca a Él como Salvador, a Jesucristo, y puedan salir de esta tribulación de Apocalipsis, bien sea como quiera que finalicen sus vidas, pero que se conviertan a Dios. Y ahí eso debemos la arrogancia del corazón y que definitivamente el deseo de nosotros, humanamente hablando, sin Dios, es el mal. Queremos todo fácil, queremos todo rápido, queremos todo de la manera determinada, queremos pasar por encima de los demás, queremos satisfacer nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestras concupiscencias, nuestra maldad, vengarnos,
matar, destruir, etcétera, etcétera. Y si alguien aquí viendo este video dice, bueno, serás tú porque yo no soy así, eso es gracias a Dios mismo, porque por eso allí en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, lo bueno que podemos expresar, ¿sí? Lo bueno que podemos expresar de una u otra manera viene de Dios. Pero entendamos algo, siendo buenos o siendo malos, sin Dios, sin Cristo estamos condenados. Estamos perdidos, porque el árbol de la vida que el hombre no comió es Cristo. Y si no se come del árbol de la vida, que es Cristo, no hay manera de salvarse. La palabra es muy clara en todo su contexto de indicarnos, Cristo es la vida y el que no está en Cristo está muerto. El que rehúsa creer en Cristo y su obra finalizada y arrepentirse está muerto, está perdido porque Él es la vida. Y si la vida es Él, el que no está en Él está muerto porque está separado de Él. Él es el camino. Quiere decir que el que no va por Cristo, en Cristo, con Cristo y para Cristo, está perdido porque va por otro camino que no es el camino al Padre, a Dios, al reino eterno. Y Él es la verdad, Cristo es la verdad. Quiere decir que el que no está en Cristo, que es la verdad, está viviendo una mentira, un engaño. Entonces, entendamos eso, por favor, y dejemos de ser niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por hombres que engañan mediante artimañas para desviar de la verdad. Y entendamos que solamente en Cristo hay salvación. Y que en este tiempo de Apocalipsis, Dios abre pequeños espacios en su infinita misericordia para que el hombre pueda reflexionar y arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. Aunque como ya vemos y vamos a ver más adelante y ya lo hemos visto, el hombre recibe juicio y en vez de arrepentirse de su maldad, la agrava, se concentra en sus ídolos, en sus demonios, en hacer la maldad y en aprovecharse de sus semejantes y en hacer toda clase de atrocidades y barbaridades. Entonces, Dios acá, por medio de este ángel, quien quiera que él sea, dice, el tiempo ya no será más. Es decir, ya se extendió a lo más que se podía la gracia y la misericordia de Dios, y ya lo que viene es verdaderamente terrible. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Reina Valera, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces acá vemos, recordemos lo que hablamos al inicio, que se abrieron 6 sellos y se dejó un séptimo para dar inicio a las trompetas. Sonaron 6 trompetas y se dejó una séptima, en este momento está en suspenso, una séptima trompeta para dar inicio a la parte final de Apocalipsis, a la parte de la gran tribulación, y estamos acá en esta parte. Entonces, este ángel habla y dice que cuando ese ángel que falta, ese séptimo ángel que falta, por sonar su trompeta, la suene, la haga sonar, ahí se cumplirá el misterioso plan de Dios. Ahí se revelará todo lo que está oculto para este tiempo del fin. Vuelvo y se usa la palabra que hablábamos anteriormente. No se entiende, algunos eruditos, algunos estudiosos de la Biblia dicen que posiblemente sea cómo va a ser salvo Israel en el tiempo del fin, alguna manifestación, alguna claridad, alguna luz sobre esta parte, alguna realización que quizás en este momento no entendemos, no comprendemos, pero que se comprenderá cuando suceda en ese momento, ya no para nosotros, porque como lo aclaro, la iglesia de Jesucristo ya no estará participando de este mundo. Sin embargo, este pasaje, por lo cual lo hablaba al principio, algunos lo usan para decir, bueno, puede que el misterio sea la iglesia, porque la iglesia, ya lo dije, es hablada como un misterio, pero yo no estoy de acuerdo con ello. Está hablando de juicio, está hablando de
juicios de sentencia, de condena sobre este mundo, entonces no puede ser lo mismo, porque como se sabe, y esto es realmente interesantísimo y algo maravilloso, y voy a abrir un paréntesis acá para hablarte de algo que el Espíritu Santo me guía a que te hable ahora. No sé para quién será esta palabra, no sé para qué persona sea esta revelación. Pero cuando viene el tiempo de la depravación de la humanidad en Génesis 6, 7 y 8, cuando se habla del diluvio, la construcción del arca y toda esta parte y el pecado del hombre, viene Dios y habla a Noé para que construya esta arca. Construye esta arca en unas medidas que tienen un simbolismo de altura, de largo. Esta arca tiene 3 pisos interiores, lo cual puede entenderse que es básicamente algo a nivel espiritual, también tiene un significado muy grande. Y recordemos que esta arca que construye Noé es calafateada o es sellada con brea, con un tipo de resina, un tipo de mezcla para sellarla por dentro y por fuera para que no entre el agua ni la humedad al arca. Y vamos ahora a desmenuzarla según el Espíritu Santo lo revela. Esta arca es un perfecto tipo de Cristo. ¿Por qué? Viene el juicio de Dios sobre la tierra. Noé construye el arca con las medidas, formas y maneras que Dios mismo le enseña. Y en esta arca se salva la familia de Noé y los animales que Dios le dice, las parejas que coloque dentro del arca. Esta arca tiene 3 pisos, lo que podría traducirse o interpretarse como que en Cristo Jesús hay salvación para nuestro espíritu, alma y cuerpo. O sea que nada de nosotros se perderá. En la naturaleza original de nosotros nada se perderá. Ahora, el arca fue calafateada y calafatear viene de una palabra hebrea que significa expiar o cubrir. Y Cristo Jesús, cuando nos expió, cubrió nuestro pecado y más que cubrirlo, lo quitó de en medio. Y al arca no le entró ni una gota de agua, porque el agua que vino sobre el mundo, el diluvio era juicio de Dios. Y de ese juicio, ni una gota siquiera de agua entró en el arca sobre los animales o sobre la familia de Noé. En Cristo Jesús vimos lo mismo. Ni una sola gota de juicio de Dios puede caer sobre el cristiano que está en Cristo Jesús, el verdadero cristiano. Porque en Cristo Jesús fue puesto toda nuestra maldad, nuestro pecado, el juicio sobre el precio y el juicio sobre nuestra maldad y por nuestra paz, por nuestra enfermedad, por nuestra perdición fue puesto sobre Cristo Jesús en la cruz. Cuando Él fue crucificado, toda esa maldad, todo ese precio de nuestra iniquidad, injusticia, maldad, pecados pasados, presentes y futuros fueron puestos sobre Cristo Jesús. De manera tal que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. De manera tal que Él dijo en la cruz, consumado es, se ha finalizado, se ha acabado. Ya no hay posibilidad de que una sola gota de juicio caiga sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, porque ya todo fue colocado sobre la cruz en Cristo Jesús, sobre Cristo Jesús. Entonces, amigos, cuando alguien dice acá que se refiere a algo a la iglesia, yo estoy totalmente en desacuerdo con esa interpretación. Eso lo digo, cierro paréntesis, continuamos. Versículo 8. Después la voz del cielo me habló de nuevo. Ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. La misma voz que le dijo que no escribiera, que sellara lo que las 7 truenos dijeron, ahora le dice que vaya y tome lo que tiene el libro, que tiene en la mano el ángel que acaba de hablar, y le pida ese rollito para que se lo dé. Versículo 9, así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Él me dijo, sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Entonces, versículo 10, tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca, pero cuando lo tragué se volvió amargo en mi estómago. Entonces me fue dicho,
tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hay una imagen similar en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 al 3, donde también come un rollo, sí que es con las mismas características, y esta vez tiene una diferencia que aquí el profeta Ezequiel es sobre el pueblo de Israel, pero aquí en Juan es sobre toda la tierra. Él lo hizo en vida porque se entiende que cuando él terminó de recibir la visión en la isla de Patmos, después de un tiempo, fue restituido nuevamente al continente. Recordemos que en los capítulos iniciales hablamos de que Pablo recibe la visión en la isla de Patmos, separado del continente, y una vez la visión se realiza, él reescribe todo esto, es nuevamente restituido al continente, luego de que se entiende que el emperador que le había desterrado a la isla de Patmos, pues perece, ¿no? Entonces, él es restituido y vuelve a enseñar, a dirigir y a, pues obviamente, a profetizar y a declarar esta palabra a quienes era necesario en su tiempo. Ahora, lo que él dejó escrito, que es Apocalipsis, que es el Evangelio y que son sus cartas, han viajado a lo largo de los siglos y los milenios para multitudes de humanidad, para generaciones y generaciones de personas a lo largo y ancho de toda la tierra. Entonces esto directamente se cumplió, hasta este tiempo se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Entonces el símbolo del libro, que es dulce y amargo, puede referirse, yo estoy de una manera de acuerdo con esa interpretación, en que en la palabra de Dios y en Apocalipsis encontramos dulce y amargo. ¿Dulce en qué sentido? Dulce en el sentido de que los que estamos en Cristo Jesús, hay promesas de salvación, promesas como lo decía hace un momento, de que nada del juicio de Dios nos tocará porque el juicio es sobre los malos, ¿sí? Nada de esta condenación nos caerá porque ya todo fue puesto sobre Cristo, Él fue hecho por nosotros maldición, de manera tal que cualquier maldición que hubiera venido sobre nosotros cayó sobre Cristo Jesús, por lo cual en nosotros solo hay bendición, que toda promesa de Dios en Cristo Jesús es sí y amén para gloria y honra de su santo nombre y bendición nuestra. Entonces, también hay amargura en Apocalipsis cuando vemos que mucha gente se perderá. Sí, que incluso personas quizás cercanas a nosotros, que nunca quisieron oír el mensaje, que siempre se rebelaron contra Dios, pues van a perderse. Y eso es doloroso y es triste y es lamentable y eso genera esa amargura en el vientre, ¿no? Pero es mayor la esperanza que tenemos, es mayor la confianza en Dios, porque nosotros no sabemos quién se va a salvar y quién se va a perder realmente. Eso solo lo sabe Dios. Es una arrogancia decir que tal se salvó, que tal se condenó con certeza, cuando solamente Dios lo sabe, que es el que conoce el corazón y el espíritu, ¿sí? Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Entonces podía referirse a eso, quizás es como lo más cercano a lo que yo siento paz al interpretarlo, que se refiere a ese conocimiento de la profecía que tiene cosa dulce y cosa amarga a la vez. Dulce para los que se salvan y amargo para los que por X o Y se pierden por no creer y no arrepentirse. Entonces, hemos llegado a la final parte del capítulo 10 y nos acercamos ya en el siguiente capítulo, en la parte final. Vamos a estar viendo ya el comienzo de ya el juicio final que abarca toda la tierra. Son cosas terribles las que vienen, cosas bastante profundas, bastante densas, hablemoslo acá, para entenderla, pero con la guía del Santo Espíritu del Dios viviente vamos a traer la mayor luz sobre el texto y a quitar tanta mala interpretación, tanta herejía, tanta cosa que Dios no mandó a decir, que se anda hablando y se anda diciendo en los capítulos que vendrán luego de esta clase con la voluntad de Dios. Así que gracias nuevamente por suscribirse, dejar sus preguntas, comentarios, compartir este material a quienes pueda ayudar. Les envío un fuerte y caluroso abrazo. Dios nos bendice mucho. Adiós.